Bueno, decía que la importancia es para prevenir la ectasia, que se ve hasta 18,7%, y detectar a tiempo el queratocono y su progresión, que progresa el 20 a 50%, sobre todo en los primeros 6 años. ¿Ah? No progresan todos los queratoconos incipientes. ¿Y cómo diagnosticamos habitualmente el queratocono? Uno, por historia, en que es muy importante la genética. Fíjense que aquí tengo dos casos. Una paciente, esta paciente mayor que se ve acá, la operé de LASIK. Y después llegó con sus dos hijas gemelas, las dos con queratocono incipiente. Y al revés, este otro paciente de acá se operó, llegó con una ectasia y después vino su hijo con este queratocono. Así que la genética y la historia es muy importante. Obviamente la refracción, la queratometría, el examen de hendidura y la topografía corneal. ¿Ya? Ahora, la topografía corneal es fundamental y sobre todo para la cirugía refractiva, ¿cierto? Para el diagnóstico en estados precoces o subclínico o frustro que le llaman, ante la sospecha de queratocono para seguirla y para seguir la progresión del queratocono, es decir, el avance del queratocono, que es muy importante seguirlo repetidamente y lo más estrechamente posible. Y como decíamos, la cirugía refractiva es absolutamente obligatoria. Aquí tenemos un caso, ¿cierto?, de queratocono frustro. Esto es lo que se le llama frustro, en que en un ojo se desarrolla y en el otro ojo no se desarrolla. ¿Ah? Aquí hay dos pacientes. Bueno, en cuanto a la topografía corneal para el queratocono, no para el queratocono subclínico, en general los índices topográficos son súper buenos y tienen una sensibilidad del 87% y una especificidad del 92%. Acuérdense que la sensibilidad es la capacidad para detectar la enfermedad y la especificidad es la capacidad de confirmar la ausencia de enfermedad. Rabinovich demostró que la combinación de 4 índices topográficos, es decir, la queratometría central mayor de 47, en la diferencia superior-inferior mayor de 1.2, el Relative Skewing Steepest Radial Axis, es decir, la inclinación no ortogonal de los ejes mayor de 21 grados y el astigmatismo queratométrico de 1,5, tenía una alta sensibilidad de especificidad. Tanto así que tiene una tasa de falsos positivos de 0,5 y de falsos negativos de 2,5 para el diagnóstico del queratocono, no del queratocono subclínico. Y eso hay que ir diferenciándolo desde ya. Ahora, luego Rabinovich y Rashid inventan el índice KISA, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo anterior, los 4 índices anteriores, multiplicados por 100 y dividido por 300. Y esta combinación de 4 anteriores con las modificaciones, ¿cierto? Nos mejora la tasa del diagnóstico correcto a 99,6%. Es mucho más sensible y específico que los otros índices. Aquí podemos ver los valores predictivos, ¿cierto? De 100% con KISA y de 96, y el valor predictivo negativo de 96% en relación a los otros índices anteriores. Es decir, el KISA que incluye todo esto es el más sensible y específico para el queratocono. Ahora, ¿qué pasa en la topografía corneal del queratocono precoz? Faltan índices, sin duda alguna, de mejor especificidad y sensibilidad en la detección de este queratocono subclínico. ¿Ah? Y están descritas en varias partes ectasias corneales por LASIK en pacientes previos sin factores de riesgo preoperatorios aparentes. Eso es lo que nos está diciendo de que no hay índices suficientes con la sensibilidad suficiente como para detectarlos y muchas veces aparecen ectasias en casos que no fueron diagnosticados. Incluso aplicando el score de ectasia de Randleman, que fue muy utilizado y muy famoso en su momento. Ahora, por eso que
aparecieron el ORB-SCAN y el PentaCam para screening sospechoso, es decir, la tomografía de Scheimpflug. ¿Y qué es lo que agrega la tomografía de Scheimpflug? Eleva la elevación anterior y posterior, el mapa corneal paquimétrico, que es muy importante, el perfil de grosor y volumen corneal. ¿Ya? Eso es lo que nos está agregando la tomografía de Scheimpflug. Y aquí les traigo este ejemplo de un médico reciente, un médico joven que me llegó a la consulta a operarse de menos 1,25 y menos 1,50. 20/20, visión en ambos ojos, pero con esta topografía. Y con esta tomografía. Y ustedes ven que todos los índices a la tomografía, absolutamente todos los índices a la tomografía, están normales. Por lo tanto, este caso muy probablemente a alguno se le podría haber pasado si es que hace solamente una tomografía y lo hubiera operado. Y probablemente en un tiempo habría hecho una ectasia. Aquí tenemos el otro ojo, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo, ambos ojos, sin ningún índice de sospecha a la tomografía. ¿Cuáles son las consideraciones con respecto a los topógrafos y tomógrafos entonces? Primero, que los valores de los índices son para diferenciar normales de queratocono, para diferenciar pacientes normales, pero de queratocono. Los índices están estudiados para diferenciarlos del queratocono. No tienen especificidad ni sensibilidad adecuada aún para un diagnóstico de queratocono subclínico, porque estos índices no están comparados con queratocono subclínico, están comparados con queratocono. Por lo tanto, la sobreposición de los valores, ¿cierto? Falsos negativos y falsos positivos, como se ve ahí muy bien el rojo y el verde, ¿cierto? No permiten por sí solo ningún índice distinguir con certeza el queratocono subclínico de los ojos normales, tanto en sus índices topográficos como en los índices tomográficos. Ahora, ¿por qué pasa esto? No, además, la mayoría de los estudios que comparan el queratocono subclínico están basados en casos de diagnósticos por tomografía de Scheimpflug. Es decir, la gran mayoría, el grupo de casos, la selección, el criterio de inclusión de los casos es que tienen tomografía normal. Tomografía normal. Es decir, tomografía de Scheimpflug Pentacam normal. Y por lo tanto, los que no aparecían y pudieran tener una topografía alterada o un OPD alterado, no aparecen en el estudio. Además, los estudios comparan diferentes poblaciones. Hay diferentes métodos. ¿Para qué hablar de los métodos estadísticos? Y diferentes clasificaciones de los criterios de inclusión. El concepto de queratocono subclínico es muy distinto. Recién leí un paper de Ambrosio y otro en que incluían y quieran validar ahora una tomografía, un pentacam, que incluye la... ¿cómo se llama? Que incluye la biomecánica de la córnea. Es un aparato que se me olvidó el nombre, pero incluye la biomecánica de la córnea. Y en los controles, en los pacientes sanos, incluyen con tomografía con índice superior-inferior de 1,2, en que se ve claramente. Entonces, los criterios de inclusión son tremendamente difíciles de emparejar y de comparar. Por lo tanto, depende mucho del criterio de inclusión normal, ¿cierto? ¿Qué incluimos? ¿Pacientes con tomografía anterior normal al OPD o tomografía posterior normal al pentacam? Como vimos, como vamos a ver en el estudio nuestro, lo hicimos al revés. Incluimos OPD anormal y tomografía normal. Y este es el estudio, entonces, que hace poco salió publicado. Estudio que lo hicimos con Álvaro Rodríguez y Diego Arangui. Nos demoramos mucho, con Nicolás Hernández también. Nos demoramos mucho para obtener todos los parámetros bien
todos los parámetros correctos de todos estos pacientes. Y el estudio tenía como objetivo evaluar los parámetros precoces del queratocono mediante PDP y Pentacam, ambos aparatos, diferenciando los ojos mínimamente afectados en una serie de casos con queratocono altamente asimétrico. ¿Ya? Y esto lo comparamos con ojos normales de pacientes que se iban a operar de LASIK y que nunca hicieron ectasia, o nunca por lo menos en 2 años. ¿Ya? Y el diseño fue un estudio comparativo, por lo tanto, retrospectivo de casos y controles en pacientes de la clínica. El grupo de casos fue este: queratoconos avanzados en un ojo y sin evidencia clínica en el otro. Ustedes lo pueden ver ahí, el ojo derecho y el ojo izquierdo. Con agudeza visual de 20/20, cambios cualitativos sutiles a la topografía anterior, y el mapa diferencial de elevación anterior y posterior de Bellin-Ambrosio, etcétera, etcétera, normal, como se ve aquí abajo. O sea, la tomografía normal y la del ojo asimétrico, ¿cierto? Y la topografía levemente alterada, ¿ya? Y los comparamos con ojos normales. Este es un caso, estos son 2 casos, digamos, de los 50 y tantos casos. Aquí tenemos otro caso en que se puede ver muy anormal el ojo, muy alterado un ojo, muy normal el otro, y al Pentacam el alterado prácticamente normal. ¿Ya? Entonces, ese fue el criterio de inclusión, y las variables que se estudiaron fueron el sexo, bueno, edad y los índices del Pentacam. 27 índices del Pentacam y 22 índices del OPD. El análisis estadístico se escribieron como media las variables continuas, como media con desviación estándar y como porcentaje, con porcentaje las categóricas. Y para las muestras independientes se usó la prueba de T para el análisis univariante, y el rendimiento diagnóstico individual de los parámetros se calculó utilizando curvas ROC. Y esto es muy interesante, ya la vamos a analizar para cada uno, y se comparó el área bajo la curva con los respectivos intervalos de confianza, que es lo que se debe hacer, ¿ya? Los valores de corte o cutoff para cada variable fueron dados por un índice de Yardley. Aquí quiero decirles de que usamos 2 estadísticos súper especializados, y un tercero después porque habían unas discretas diferencias en los resultados, y el tercero validó lo de los 2 anteriores, y las diferencias se veían simplemente a un pequeño manejo en algunas cosas en los programas de software, en los software. El nivel de significación fue de 5% con intervalos del 95%. Como en todos los estudios por lo demás. Ahora, se hizo un análisis de multivarianza también, que no nos vamos a referir mucho. Debemos saber de que la precisión de una prueba de diagnóstico en las curvas ROC se clasifican según el área bajo la curva que nos da estas curvas ROC, y de 0,9 a 1 son excelentes, muy bueno y bueno, de 0,7 a 0,8. Y eso hay que saberlo para interpretar los resultados. El grupo de casos incluyó 50 ojos y el grupo de control es 172 ojos. Y eso es así, requiere de muchos más controles para un buen análisis estadístico. La edad media fue esa, y los hombres se diferenciaron a mujeres, pero no tiene mayor importancia. Ahora, en el análisis de multivarianza de las variables del Pentacam, 20 de las 27 variables mostraron una diferencia significativa entre los grupos. 20 variables fueron significativas, o sea, daban diferente entre los grupos casos y los grupos normales, ¿ya? Y de las variables, de las 20 variables significativas, la más importante fue el KI, que ustedes pueden ver, y estas son las curvas ROC. Aquí pueden ver las curvas ROC de las 5 mejores variables, de las 5 mejores más significativas variables, ¿ya? Ahora, el problema es de que los intervalos de confianza de estas mejores variables se interponen, se entrelazan con los intervalos de confianza de otras variables, ¿ya? Y por lo tanto, si bien estas son las mejores, estos no se pueden siempre descartar. Y ese es el problema, bueno, y por eso se hace el análisis de multivarianza, que no sé si alcancemos a verlo. Ahora, del OPD,
Del OPD, 10 de las 22 variables mostraron una diferencia significativa entre los grupos. Y las mejores fueron el KPI, el SAI y el T-Threshold. Y aquí vemos las curvas ROC, el área bajo la curva, ¿cierto? De 0,8 a 0,83, que son bastante buenas, y otros que no son tan buenas, pero tienen nuevamente intervalos de confianza que se entrelapan o interponen con los otros, ¿ya? O sea, no se pueden descartar totalmente. Aquí podemos ver un ejemplo, desgraciadamente no lo ven proyectado, no lo puedo proyectar, porque se es cierto, lo proyecto, ¿no? Porque son bastante chicos. Bueno, pero aquí podemos ver... Doctor, colóquele zoom a la presentación, colóquele zoom. En la parte de abajo donde está presentar, aparece un porcentaje, ahí tiene que colocarle zoom. No, doctor, no lo sé. No, lo cerró, lo cerré. No, pero amplíe la presentación. Bueno, no importa. Si alcanzamos a verlo ahí. Ahí ustedes ven algunos índices en el Corner Navigator Comments. Ahí vemos algunos índices en amarillo. Y esos índices en amarillo son más o menos los que encontramos significativos. Y acá en el Pentacam también aparecen algunos índices. Fíjense que en este caso de acá, las elevaciones posteriores, todos los índices de elevaciones posteriores que están ahí con la flechita roja en el pentacama a la derecha abajo, no hablan nada. Los de elevación posterior están todos normales, ¿ya? Y aquí aparece un índice positivo, en este caso de acá, y aquí en el OPD aparecen otros en amarillo. ¿Ah? Bueno, el análisis multivarianza, que en el fondo toma todos los parámetros de cada equipo, nos dio la sensibilidad del 71% y especificidad del 92% para el OPD. Esto es como quien dice cómo juega el equipo entero, no cada jugador, ¿ya? Cómo juega el equipo entero del OPD, a propósito del partido de anoche. Y en el Pentacam la sensibilidad 76 y 100%. Con estas curvas ROC, con estas áreas bajo la curva que son bastante buenas, 0,85 y 0,89. Ahora, si combinamos, si hacemos jugar a los dos equipos juntos, es decir, el Pentacam y el OPD, la sensibilidad sube 82% y 94% y la curva, el área bajo la curva 0,93, ¿ya? O sea, lo ideal sería, lo único que dice esto, que lo ideal sería tener un equipo en que tome las variables significativas de ambos equipos. Ahora, según el último consenso global sobre queratocono y enfermedad ectásica, las anomalías de elevación de la córnea posterior deben estar presentes para diagnosticar un queratocono precoz o subclínico. Este requisito, sin duda alguna, no es así. Yo lo estaba viendo hace rato, ¿cierto? Y ha sido cuestionado en otros estudios recientes, mostrando que la elevación posterior es menos eficaz para diferenciar el queratocono subclínico de ojos normales. Así que hay que tener mucho cuidado. Nuestro estudio confirma, ¿cierto?, que aunque no hay alteraciones aparentes en la cara posterior de la córnea, hay otras alteraciones subclínicas tempranas de los parámetros que se detectan tanto al OPD como al Pentacam, que no son de la cara posterior. Además, los índices de elevación posterior fueron los parámetros menos útiles para detectar el queratocono asimétrico, ¿ya? Y los tres parámetros con mayor área bajo la curva en el Pentacam fueron esos que son todos parámetros de elevación anteriores. Y eso lo han visto otros estudios también. También observamos que 7 de las 9 variables del modelo combinado del análisis multivarianza estaban relacionadas con una elevación de la córnea anterior. Y además, la OCT ha demostrado que los cambios estructurales, ahora la OCT, estoy hablando de la OCT de polo anterior, ha demostrado que los cambios estructurales más tempranos asociados al queratocono incluyen la remodelación epitelial con un adelgazamiento compensatorio en el ápice, lo que habla de que se está remodelando la cara anterior y no la cara posterior. Obviamente el epitelio no puede remodelar y mostrar los signos precoces tempranos cuando se altera la cara posterior. Por último, estudios comparativos recientes consideran, y esto es lo que les decía, consideran que la tomografía de Schoenfeld y la OCT o el dispositivo de Plácido han demostrado un diagnóstico más temprano
por la curva anterior sin alteración de la curva posterior. Aunque hay excepciones, ¿ah? Ojo, no quise poner el ejemplo, no lo encontré ahora a última hora, pero hay excepciones y hay ejemplos en que la cara posterior, como todo en medicina, no es absoluto. Hay casos en que se altera la cara posterior antes que la anterior, pero la gran mayoría ocurre lo contrario. Concluyendo, solo algunos parámetros del OPD, SCAN y Pentacam pueden ser útiles en detectar el queratocono precoz. Estoy hablando del queratocono precoz, no del queratocono. El queratocono, obviamente, que los parámetros de la cara posterior y otros están alterados. Especialmente cuando se combinan los parámetros y de ambos equipos. Es decir, no tenemos que ver un parámetro. Tenemos que ver, aparte de la clínica y de todo el paciente en conjunto, ver varios parámetros, tanto al OPD y ojalá al Pentacam. Por eso cuando yo tengo dudas, yo siempre pido primero el OPD y luego, ante alguna duda, pido el Pentacam. Entonces evalúo ambos equipos. Los índices coloniales anteriores son los más importantes para discriminar ambos grupos, apoyando la idea de que la superficie corneal anterior se altera antes que la posterior. Y fíjense este caso que es tremendamente didáctico. Este es el ojo derecho y el ojo izquierdo. Vean que el ojo derecho tiene algunas alteraciones de la cara posterior en amarillo, o prácticamente no tiene, y hay algunas que salen en amarillo, pero el ojo y el otro ojo que está más avanzado aparecen en rojo. Por lo tanto, incluso el Pentacam en este caso dice de que la cara posterior se altera después que la cara anterior. Está clarísimo. Este es otro caso en que el ojo derecho, o es el mismo caso, pero no, es otro caso. Es otro caso en que el ojo derecho vemos que a la topografía anterior ahí aparece algo a la elevación frontal en el Bellin-Ambrosio, pero sin embargo todos los otros parámetros están normales en el ojo derecho, en que sospechamos algo a la topografía, y la topografía del Pentacam también sospecha algo, y sin embargo en el ojo izquierdo, que está más avanzado, aparece recién en la cara posterior los índices alterados, y aparece también la elevación posterior en el índice de Bellin-Ambrosio. Así que aquí hay dos casos muy ejemplificadores de que la cara posterior se altera después. Los criterios basados en el disco de Plácido siguen siendo válidos hasta que sean definitivamente superados. A mi modo de ver, el disco de Plácido no ha sido superado de ninguna manera para el queratocono subclínico. Y se necesitan obviamente mucho más estudios de queratoconos subclínicos para validar, ¿cierto? Y encontrar los valores específicos de elevación posterior, de OCT y de nuevas tecnologías como la biomecánica que les comentaba en delante. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho con este médico de 33 años, ¿cierto? Que tenía esa refracción y tenía visión 20/20. Tiene una córnea normal, absolutamente, perdón, un informe normal, absolutamente normal, véanlo ahí al OPD. Sin embargo, uno sospecha un queratocono subclínico. Ojo, que tiene que tener también una sensibilidad adecuada del OPD y una escala adecuada del OPD, porque si esta escala es enorme, se ve todo verde, todo celeste. Y si la sensibilidad es muy alta, también se ve todo de un color homogéneo. Así que también la sensibilidad, hay que fijarse en la sensibilidad y la escala del OPD y del Pentacam, obviamente. Este paciente solamente tiene un índice, este médico tiene un índice alterado, que es el IHD, que fue uno de los índices, de los 3 índices importantes, de los 5 índices importantes que detectamos, que diferenciaba el normal del subclínico. Por lo tanto, para nuestro manejo no hay un índice individual que nos distinga el queratocono subclínico, ni el riesgo de ectasia. Ojo, ni el riesgo de ectasia. No hay un índice que nos diga esto tiene riesgo. Son varios los índices a considerar para su diagnóstico, junto a la clínica, y especialmente la edad. Especialmente la edad en el riesgo de ectasia. Otra cosa que yo he concluido es de que la gran mayoría de los queratoconos subclínicos se detectan a tiempo para su seguimiento o tratamiento. Es decir, muchas veces se detectan y están con visión 1, como por ejemplo este caso acá, en que el ojo izquierdo se detectó el derecho y el izquierdo,
pero el derecho tiene 0,75 con un cilindro de 0,25. Y el izquierdo, que está un poco más alterado, tiene un -1 con -1,25. Eso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista clínico. Ya lo detectamos, ya lo podemos seguir y ya lo podemos prevenir o tratar. Pero no ha pasado nada en términos de para el paciente no va a tener consecuencias visuales. Pero la tecnología actual, por lo tanto, el OPD y el Pentacam son suficientes para el queratocono subclínico a escala y sensibilidad adecuada. Ojo, siempre tenemos que tener una escala y sensibilidad adecuada de los equipos, ¿ya? Y por eso que es muy importante. Uno ve equipos que vienen de otros centros en que las escalas están por las nubes y no se ve nada. ¿Ah? Entonces, el queratocono subclínico muchas veces uno no lo puede diagnosticar o no se diagnostica y pasa lo que pasa. Ahora, si bien es suficiente, como les digo yo, la sensibilidad y especificidad y la topografía y los elementos para el queratocono subclínico, creo yo que todavía no es así para prevenir la ectasia. La ectasia. Su incidencia es de 0,03 a 0,6, es baja, ¿cierto? Pero 30% casi de las ectasias son con exámenes preoperatorios normales como este que está en este Pentacam y descrito en muchos papers. Por lo tanto, para prevenir la ectasia aún no la podemos evitar totalmente por falta de índices seguros. Los parámetros de mayor impacto serían la topografía de la cara anterior, los pasimétricos y del grosor epitelial. ¿Por qué? Porque yo creo que estos parámetros son los parámetros directos. Todo el resto de los parámetros, ya sea del OPD o del Pentacam, requieren de un procesamiento, nos dan un índice, nos dan un número, pero detrás hay un procesamiento y una comparación, ¿cierto? Que nos dicen esto va a ser significativo o no va a ser significativo, nos da un amarillo, nos da un rojo, de acuerdo a lo que compararon. Y lo que compararon en general depende del criterio de inclusión, depende de todo lo que analizamos, y por lo tanto muchas veces no es verdad. Pero sí los parámetros directos, como son la topografía, como son la paquimetría y el grosor epitelial, que el Scheimpflug lo toma y lo mide directo, no lo procesa ni lo compara con otra cosa. Bueno, y ante la duda, los parámetros significativos, ambos se complementan.